Hola, buenas, soy Asturiano sin complejos. ¿Qué? ¿Te mola la intro o qué? Y sí, lo que pone en el título es completamente cierto. El mayor villano de Naruto no son ni Madara, ni Orochimaru, ni Masashi Kishimoto. Bueno, Kishimoto sí. Pero sin contar al mangaka, el mayor villano de todo Naruto es ni más ni menos que Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage. De hecho, este viejo no tendría ni que ser Hokage. Este abuelo corrupto recuperó su puesto tras el sacrificio de Minato para proteger a Konoha del Kyuubi. Y encima, el desgraciado ni siquiera fue capaz de cumplir la última voluntad del cuarto Hokage. Supongo que Hiruzen crió a Naruto como a un hijo, o lo dio en adopción, porque Naruto no tiene a nadie. Si no lo hiciese, eso sería bastante cruel, ¿verdad? Señor Hokage, Naruto no está siendo alimentado debidamente, pero se le estoy dando una pequeña paga cada mes. Pues aparentemente se está alimentando únicamente de ramen y de leche caducada. No pasa nada, Naruto es un niño fuerte, estará bien sin comer. Ya, pero señor Hokage, sus padres tenían mucho dinero. ¿Por qué no le da más dinero de su herencia para que se alimente bien? ¿Cómo? ¿Qué herencia? Muchos argentinos se sentirán muy identificados al ver esta escena. Este octogenario sinvergüenza no solo tenía a Naruto viviendo en la más absoluta miseria, sino que también dejaba que toda Konoha lo repudiase, y literalmente todo el mundo le hiciese bullying a un niño pequeño. Y no a cualquier niño, sino que al Jinchuriki de las 9 colas. Le estaban haciendo bullying colectivamente básicamente a una bomba nuclear con patas. Tuvieron mucha suerte de que Naruto no se... Hostia, vaya erupto. Tuvieron mucha suerte de que Naruto sea un trozo de pan y no se vengase de Konoha. Además, este chiste de Hokage organizó un genocidio en su propia aldea, mandando a Itachi a quitarle la vida a todo su clan menos a Sasuke. Kim Jong-un es menos malo que el tercer Hokage. Sarutobi se sacó la Moab a costa del clan Uchiha. Además, recordemos que Hiruzen era el Hokage más incompetente de todos. Este se dejaba controlar por Danzou y los oligarcas pensionistas estos, quienes a su vez se dejaban manipular por Pedro Sánchez. La masacre del clan Uchiha dejó traumatizado y huérfano al pobre Sasuke. Pero bueno, supongo que el Hokage aprendió de esos errores con Naruto, ¿verdad? Sasuke salió a matar a su hermano, quien cometió un crimen de falsa bandera para beneficiar a Hiruzen, y no contento con acabar con la poca familia que le quedaba, Sasuke se volvió un terrorista e irrumpió en la reunión de los Kages. Lo equivalente a hacer eso en nuestro mundo sería algo como meter una bomba en plena cumbre de la ONU. Un saludo a la gente del FBI que esté viendo este vídeo. Pero no pasa nada, ya que Sasuke recapacita con el tiempo y vuelve a ser bueno, ya que este fue entrenado por Orochimaru, el mayor héroe de la historia, solo por detrás del propio Naruto. No me he fumado ningún porro. Orochimaru realiza la mayor hazaña de toda la obra en el torneo de los exámenes Chunin. Hablando de porros, Sarutobi estaba haciendo un submarino durante los exámenes Chunin, cosa que aprovecha Orochimaru para atacar y llevárselo al tejado, en lo que Orochimaru utiliza el Edo Tensei para revivir a los dos primeros Hokages, a Michael Jackson, a Maradona, a Mussolini y casi logra sacar al cuarto Hokage, pero el infeliz de Sarutobi ahí sí que se dio prisa para impedirlo, porque como Minato se entere de la forma en la que Sarutobi ha estado tratando a Naruto, se le cae la dentadura al viejo. Entonces Sarutobi invoca a un mexicano para que le ayude a derrotar al Marilyn Manson de las serpientes, pero sin embargo no lo logra. Sarutobi usa un jutsu para joderle las manos a Orochimaru, pero por fortuna, este genjutsu le cuesta la vida a Sarutobi. ¡Ganamos! Oye, ¿pero por qué está todo el mundo tan triste? Si Sarutobi era un mierda. ¿Quién se ha muerto aquí? No, verá Torbes, que este es un programa serio. No. Dejadme arreglar esta escena. Españoles. El tercer Hokage ha muerto.
Oye, Carlos, que Sarutobi ha fallecido. ¡Terrible! ¡Yujú! ¡Esto sí que no me lo esperaba! Es que no me extraña que Naruto haya invitado a Orochimaru a su boda. Se le tendrían que hacer un monumento en Konoha. Pero bueno, ¿tú crees que tengo razón o no? Porque la respuesta es sí. Y si el vídeo te ha gustado, dale a like, comparte y comenta también. Y ahora veamos este tiro. ¿Vale? ¿Buen golpe? No, no puede ser. ¡Hoyo en uno! ¡Felicidades, Justin! Eres un máquina.